Hola hermanas, ¿cómo están? Les saludamos nuevamente con el deseo de que cada una de ustedes se encuentren bien, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que nos esté pues llevando a obedecer, ¿verdad? De cada uno de estos principios que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y que realmente pues los vayamos entendiendo. Y bueno, pues nos estamos acercando ya al final de este discipulado. Después de estar cada semana recibiendo estos videos y comentándolos con nuestra discipuladora, pues ahora estamos ya casi por terminar. Oramos que cada tiempo que hemos invertido en aprender estos temas, pues realmente se ha llevado a la práctica, ¿verdad? No solamente que quede guardado en nuestra mente, sino que lo podamos llevar a esta práctica, tanto en nuestra vida de comunión con Dios, en nuestra familia, ¿verdad? En nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia, como ahora estamos viendo, que todos estos temas también de carácter y de todo lo que conlleva la vida cristiana, pues puedan ser una realidad en nuestras vidas. Y bueno, siguiendo con este tema de la vida de iglesia, pues recordamos nuestro último tema, ¿no? Que fue la disciplina en la iglesia. Aquí hablamos sobre lo importante que es llevar esta práctica como iglesia para poder preservar su pureza, que una iglesia sana, vimos, es aquella que trata con el pecado de sus miembros constantemente. Hablamos sobre el proceso de disciplina, de Mateo 18, 15 al 20. Hablamos sobre nuestra participación como iglesia en la disciplina de algún hermano o hermana, en su restauración. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los temas que la palabra nos insta a desarrollar a todos los creyentes que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Este tema es el servicio en la iglesia, ¿no? Algo que todos los creyentes en algún momento debemos de llevar a cabo, de desarrollar, ¿no? Y bueno, quiero comentarles algo que se cuenta sobre el presidente Ronald Reagan, que pocos días después de que él sufrió heridas por disparos, como bien sabemos, y ya podía él levantarse de la cama, pues él no se sentía muy bien, ¿sí? Se levantó para ir al baño, se echó agua en la cara para poderse despertar, y cuando hizo esto, pues él derramó algo de agua, ¿no? De lavamanos al piso. Y bueno, él como pudo, él tiró servilletas de papel al piso para ponerse a limpiar, ¿sí? Él estaba convaleciente. Entonces llegó un auxiliar, lo empezó a buscar y lo encontró ahí en el baño que estaba en el piso, ¿no? Limpiando el agua que él había derramado. Y el auxiliar le dijo: señor presidente, ¿qué hace? Deje que la enfermera haga esto, ¿no? Que ella lo levante del piso. Y él, una de las cosas que respondió dijo: claro que no, yo hice la trastada y detesto que la enfermera tenga que limpiar lo que yo ensucié, ¿sí? Entonces vemos que este presidente lo definió una hermosa y apropiada acto de servicio, ¿no? O sea, él fue un hombre que fue un gran servidor. Él prefería servir antes que ser servido, ¿no? Y este ejemplo nos puede ayudar mucho a entender este tema que vamos a ver hoy. El servicio, hermanas, es algo que debe caracterizar a los cristianos, ¿sí? El servicio fue la clave en la vida de Jesús. Él fue un siervo, fue el más grande siervo que jamás pudo haber vivido, ¿verdad? En cualquier cultura. Él fue realmente un gran líder por esto. Y el servicio no es simplemente una característica de un líder cristiano, es un principio cristiano, es un principio bíblico de nuestra fe, ¿no? Entonces el concepto de servicio lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento 300 veces, ¿sí? Se habla mucho de servicio, de hecho, en el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos la vida de los apóstoles, vemos la vida de nuestro Señor Jesús. Y el Señor en este caso no nos salvó, hermanas, a cada una de nosotras para que nosotras pudiéramos ser servidas como reyes o como reinas, ¿no? Nos salvó para que seamos siervos, para que podamos realmente servir a otros, y al servir a otros le podamos servir a Él. Es muy importante que nosotros entendamos lo que significa servir para que podamos llegar a ser creyentes genuinamente involucrados en su obra.
Y bueno, para llegar a ser siervos del Señor, pues primero debemos analizar, ¿no? Algo muy importante en nuestras vidas, que es nuestra disponibilidad. Si nosotros vamos a servir al Señor, tenemos que estar disponibles. De otra manera, vamos a quedar mal, vamos a ser inconstantes, no vamos a ser de bendición para lo que Dios nos llame. Entonces, es verdad que el Señor muchas veces nos mueve a servir y hasta a veces nos pone en un servicio para tratar nuestro carácter, ¿verdad? Pero es en esos momentos que el Señor pone este sentir de empezar a servir. Él espera que estemos dispuestos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a observar a Isaías, ¿no? El profeta Isaías, cuando afirmó su disponibilidad al Señor. Esto lo vemos en Isaías 6:8, que dice: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? También vemos a Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando afirma también su disponibilidad al Señor, que lo vemos en Hechos 9:6, que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿sí? Y otro ejemplo más es el de María, la madre de nuestro Señor Jesús, cuando afirma también ella su disponibilidad a Dios. Esto lo vemos en Lucas 1:38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, como vemos, el primer paso para llegar a ser siervo es estar disponible. Estar dispuesto a decir, Señor, yo sí te quiero servir, quiero hacer tu voluntad, quiero tocar a otros con mi vida, no quiero pasar toda mi vida centrado en mí o en mis propias cosas, ¿no? Ahora, una vez que ya estamos nosotros dispuestos, pues debemos también preguntarnos, pues, ¿cómo vamos a servir al Señor? ¿No? Y vamos a ver dos pasajes importantes que nos enseñan cómo es que nosotros podemos servir al Señor. Vamos a leer Mateo 18:1-5, que dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, ¿qué observamos aquí, hermanas? Pues que no podemos servir al Señor a menos que sirvamos a otras personas. Entonces, como veíamos, ¿cómo servimos al Señor? Pues sirviendo a otros, sirviendo a los demás, ¿sí? También vemos Mateo 25:34 que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces, al servir a Jesús, hermanas, entendemos que nosotros vamos a interactuar con otras personas, ¿sí? Nosotros servimos al Señor cuando servimos a otros. Cuando nosotros servimos, por ejemplo, en la iglesia como edecanes, ¿no? Le ayudamos a una persona a encontrar un lugar para sentarse o le damos la bienvenida, ahí estamos sirviendo a Jesús, ¿no? Cuando estamos cuidando bebés en el salón de cunas, estamos sirviendo a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo gente, ¿sí? Cuando nosotros estamos enseñando a pequeños en una clase bíblica, estamos sirviendo a Jesús. Es verdad que estamos sirviendo a personas, ¿sí? Pero la palabra nos está enseñando aquí que cuando nosotros le servimos a ellos, le estamos sirviendo a Jesús. Ahora, debemos entender algo, hermanas, no es fácil servir a la gente, ¿sí? Tengamos por seguro que al servir a otros nos va a llevar a salir lastimados en ese proceso, pero también observemos que la única manera en la que vemos aquí en su palabra que podemos nosotros servir a Jesús es sirviendo a otros, ¿sí? Y quizá después de un tiempo de servir a los demás, podamos llegarnos a sentir tentados a dejar ese servicio
cuando enfrentamos el dolor que conlleva el ministerio, ¿sí? Y llegamos a veces también hasta menospreciar a aquellos, ¿no? Que en un tiempo nos sentíamos llamados a amar. Esto es algo normal. El servicio conlleva dolor, conlleva situaciones difíciles. Charlie Brown dijo, todos queremos servir a Dios, pero puede ser terriblemente degradante servir a la gente para hacerlo, ¿sí? Entonces, hermanas, amar al mundo entero puede ser que no sea un problema para nosotros, ¿no? Pero el problema normalmente es amar a tu vecino, ¿no? Ahí es cuando se complica. Cuando se trata de amar específicamente a alguien cercano con el que Dios nos está tratando, con el que Dios nos tratará cuando empecemos a servir, eso va a resultar difícil. Así que si queremos servir, hermanas, sepamos que no va a ser fácil, ¿sí? Vamos a amar, vamos a servir a los demás y esto normalmente nos va a ocasionar algunas batallas que nos pueden costar lágrimas. En tercer lugar, bueno, si queremos servir, debemos evaluar nuestra capacidad ante el Señor, ¿sí? Primero tenemos que ver si estamos realmente disponibles, ¿no? Aquí tenemos también que ver si realmente nosotros, Dios nos ha dado esa capacidad, ¿verdad? Y claro que la ha dado. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones diferentes, ¿no? Según la palabra. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Hay muchas cosas en las que nosotros podemos servir al Señor, hermanas. Todas tenemos diferentes dones y talentos que pueden aportar algo a la obra del Señor, ¿sí? A lo mejor es uno, a lo mejor son varios, pero el Señor ha repartido dones y tenemos nosotros que descubrir qué don tenemos. Lo que Dios quiere es que tomemos lo que Él nos ha dado, esos dones, y lo usemos para Él, ¿sí? Sabemos que no todos pues vamos a ser predicadores, ¿no? No todos seremos a lo mejor miembros de la alabanza, no todos tendremos el talento necesario para cantar o para tocar un instrumento, ¿verdad? Y no todos vamos a enseñar a los niños o a las mujeres o a los varones o a los matrimonios, etcétera, ¿no? El Señor es el que repartió esos dones, ¿no? Él quiere que los usemos para su obra. Debemos cada uno de nosotros aceptar la asignación que Dios nos dio. Ahora, por eso es importante que cada una de nosotras afirmemos en primer lugar nuestra disponibilidad al Señor y después de eso, pues entonces conocer cuáles son los dones que Dios nos ha dado y luego evaluar cuáles son mis capacidades para que yo pueda participar en el servicio dentro de la iglesia, en algún ministerio. Ahora, en tercer lugar, tenemos que entender que cuando nosotros somos siervos, servimos bajo autoridad. Primero servimos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, en primer lugar, pero también Dios nos va a enseñar a estar bajo la autoridad de otras personas que Él va delegando en su iglesia. Ahora, si nuestro deseo es servir genuinamente al Señor, estar bajo autoridad para nosotros no tendría que ser un problema. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente que conoce bien al Señor va a hallar la manera de usar su vida para tocar la vida de otras personas, aunque haya dificultades en el camino. Ahora, eso es lo que significa, hermanas, realmente servir a Dios, ¿sí? Bueno, en otra instancia, también algo importante que debemos de hacer es reconocer la responsabilidad del servicio en nuestra vida como creyentes, ¿sí? Porque el servicio conlleva mucha responsabilidad, es un privilegio que Dios nos ha dado, es algo hermoso que nos da cuando somos salvos, el poder servirle, y es una manera de agradecerle a Él todo lo que ha hecho por nosotros, y esa debería de ser nuestra motivación, pero el servicio también conlleva cierta responsabilidad, ¿sí? Cada cristiano que se involucre a servir va a tener que rendir cuentas al Señor. Vemos Lucas 19:12 que dice, dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, ¿sí? O sea, ahí se les está dando una responsabilidad. En Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿sí? El Señor nos ha dado esa encomienda. En estos pasajes os estamos viendo, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho. Él nos dio a la iglesia en general, nos dio un ministerio. Él se fue a preparar morada para nosotros, Él va a volver y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de cómo hemos usado esos dones, esos talentos, cómo hemos servido dentro de la iglesia, porque Él nos dio, nos entregó algo para que lo realizáramos. Ahora, esto implica el servicio, claro, ¿no? Porque es la manera en que Él administra su iglesia. A través del servicio de todos los hermanos que estamos dentro, Él va administrando su iglesia va funcionando a través de cada persona que contribuye, ¿verdad?, en algún ministerio o en algún servicio. Cuando nosotros nos estamos sirviendo los unos a los otros, ¿no? En Romanos 12:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, cada uno vamos a dar cuenta del servicio y de la actividad que nosotros llevamos a cabo en la obra del Señor, ¿sí? Ahora, cuando servimos, hermanas, debemos esforzarnos en primer lugar en conseguir la aprobación del Señor, porque de hecho nos tenemos que preguntar, bueno, ¿a quién servimos? ¿Sí? ¿Por qué servimos? ¿De quién buscamos esa palmadita, ¿no?, por lo que hacemos? ¿De quién esperamos esas palabras de buen trabajo, ¿no? Pues puede ser a lo mejor del pastor, o lo esperamos de los hermanos o de nuestra familia, ¿no? Pero al servir, hermanas, debemos buscar todo eso solo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es quien, cuando nosotros llegamos al cielo, Él es el que nos va a decir, buen trabajo, bien hecho, hiciste lo que yo te mandé, ¿sí? Eso, hermanas, es lo que hará que todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra haya valido la pena, cuando recibamos realmente ese reconocimiento de nuestro Señor, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? Podemos imaginar cuando el Señor de gloria, o sea, el Señor de los cielos nos diga, hiciste un buen trabajo, ¿sí? Eso lo vemos en Mateo 25, 21 al 22, que dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Y vemos también en 1 Corintios 15, 58, que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y Juan 12:26, la segunda parte, dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿de quién debemos de buscar esa palmadita? ¿De quién debemos de buscar ese reconocimiento? Del Señor, ¿sí? Podemos pensar a lo mejor en ese honor, ¿verdad?, tan grande que es ser honrado por Dios, ¿no? Por el Dios Todopoderoso. Vemos Colosenses 2 del 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿sí? Entonces, ¿a quién servimos? No, o sea, servimos a los hermanos, pero estamos sirviendo al Señor al momento de servir a la iglesia. Entonces, en esta vida hay muchas cosas que valen la pena, hermanas, pero ninguna va a acercarse a la valiosa, al valioso sentimiento, o sea, ese saber en lo profundo de tu corazón que estás sirviendo al Señor, ¿sí? Que estamos sirviéndole con todo nuestro corazón. A veces el servicio va a ser muy cansado, vamos a terminar agotados físicamente porque sucede, ¿sí? Vamos a acabar desgastados, pero la satisfacción de saber que hemos servido al Señor no tiene precio, ¿sí? Y bueno, podemos terminar a lo mejor al final de ese día de servicio muy cansados, pero nuestro corazón va a estar lleno de gozo al saber que pasamos ese tiempo sirviendo al Rey de Reyes, ¿sí? Que pudimos ser parte de participar en su obra. Esto debe de ser real en cada una de nosotras. Hagamos lo que hagamos, hermanas, ¿sí? O sea, no es esto lo que estamos buscando, lograr esa aprobación de Dios. Entonces, si tú estás sirviendo, pero tu corazón no está rebosando de gozo al hacerlo, hay que detenernos, hermana, ¿sí? Porque necesitas a lo mejor reconsiderar todo lo que hemos mencionado. El servicio es realmente adoptar esa actitud del Señor. Y si no lo hacemos de la manera en que Cristo lo hizo,
no lo estamos haciendo de forma agradable al Señor, ¿sí? Nunca vemos al Señor Jesucristo quejándose por el cansancio, ni poniendo condiciones para desarrollar su ministerio, ¿verdad? Nosotros debemos de tener la actitud de Cristo, debemos de adoptar esa actitud. Vemos Filipenses, bueno, ¿cuál es esa actitud de Cristo? La vemos en Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta, hermanas? O sea, ¿cuál es la actitud de un siervo? La actitud de Cristo, ¿sí? Él dejó el cielo, dejó su gloria, Él descendió acá, se hizo uno de nosotros, murió en la cruz. O sea, Jesús mostró siempre un corazón de siervo, ¿sí? Recordemos un poco acerca de la noche antes de que Él fuera crucificado, ¿sí? Recordamos que Él sabía lo que iba a suceder, estaba allí con sus discípulos una noche antes, y ellos, como Él les dijo, pues eran lentos para aprender, ¿verdad? No habían aprendido todavía todo lo que era necesario que aprendieran. Entonces estaban ahí reunidos, ellos, los discípulos, comenzaron una discusión acerca del liderazgo, ¿sí? ¿Quién de ellos era el mayor, ¿no? ¿Quién de los 12, ¿no? Ahora, fíjense, hermanas, después de que ellos pasaron 3 años viendo el mejor modelo de servicio en Cristo, ¿sí? El mejor modelo de humildad. Aquí los tenemos discutiendo sobre quién era de ellos el mejor, jactándose, parando sus egos, a lo mejor uno sobre el otro, y es algo vergonzoso, ¿verdad? Que podemos todos caer. Ahora, en ese tiempo estaba esta costumbre de que cuando la gente recibía visitas en su casa, pues cada uno de los criados de esa casa debía atender a cada invitado y le debía de lavar los pies, ¿no? A causa, ¿por qué? Porque ellos viajaban a pie y viajaban también por caminos polvorientos, ¿no? Entonces, que te lavaran los pies cuando llegabas a una casa de visita, pues era muy refrescante, ¿no? Porque venías de viajar. Entonces, esta era una labor que se acostumbraba, pero era una labor servil y la hacía el más bajo de todos los criados. Así que bueno, mientras los discípulos están ahí sentados, fanfarroneando cada uno, Jesús, quien es un siervo humilde, obviamente se pone la toalla en la cintura, toma agua y empieza a lavarles los pies a los discípulos. Esta historia la pueden leer en Juan 13, del 3 al 5. Ahora, aquí vemos a nuestro Señor Jesús realizando la obra de servicio más servil y degradante de esa cultura que jamás, nunca, ningún amo, ¿verdad?, hubiera realizado. Jesús hizo todo, nos mostró toda la humildad que puede haber, ¿no?, en alguien. Y saben, hermanas, en ese momento la discusión sobre quién era más grande, pues se terminó. Ya no siguieron discutiendo, ellos aprendieron en ese momento una lección muy importante. Nadie volvió a hacer más preguntas. Jesús, quien es el líder más grande de todos, demostró de rodillas cómo dirigir cuando les lavó los pies a sus discípulos. Ahora, después Él les da una gran lección sobre esto, ¿no? Esto lo podemos leer en Juan 13, del 13 al 15, un poquito más adelante del pasaje. Vemos, ¿verdad?, cómo Jesús les da una lección y les dice: vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, nosotros no practicamos ya esta costumbre, ¿verdad?, de lavar los pies. Nosotros andamos a pie por lugares polvorientos, llevamos zapatos, ¿verdad? A lo mejor en algunos pueblos hoy en día sí puede haber esta práctica, ¿no?, de lavamiento de pies todavía. Pero lavar los pies no era precisamente lo que Jesús quería enseñar, ¿sí? No nos vamos a enfocar en el acto. Más bien hay una lección atrás de todo esto, ¿no? Que nunca hay un servicio que sea demasiado bajo para quien ama al Señor. Si vamos a servir al Señor, debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida, ¿sí? Así a lo mejor eso conlleva que nos vamos a ensuciar, que nos vamos a despeinar las mujeres, ¿verdad?, que vamos a hacer cosas que a lo mejor consideramos un poco
denigrantes, pero son para el Señor, ¿verdad? Entonces, sí, miren, si Jesús, nuestro Señor, pudo lavar los pies de sus discípulos, nosotros no deberíamos nunca decir, ay, no, yo no cuido bebés, ¿no? En la iglesia, yo no cambio pañales, o a mí pónganme a hacer algo donde me vean, ¿no? Porque yo no hago lo que sea, o sea, yo voy a escoger dónde servir. Entonces, hermanas, si Jesús pudo lavar los pies polvorientos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer cualquier cosa, somos siervos, vivimos en una generación que tristemente la gente busca alguna posición, ¿verdad? A veces llegamos a servir porque queremos una posición y todos quieren hacer solamente algo poco, ¿verdad? Y ya llevarse el crédito, ¿no? Yo hice mucho. Entonces, ¿no sería maravilloso si todos nos olvidáramos de esto y trabajáramos todos duros en la obra sin importar quién reciba el crédito? Entonces, hermanas, si vamos a servir, sirvamos al Señor de todo corazón, hagámoslo bien. Servir al Señor es un gran privilegio, es una de las mejores experiencias de la vida cristiana. No hay como servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es necesario que al haber entendido todo lo que conlleva ser un siervo y antes de servir de esta manera, entendamos que son aquellos creyentes que pueden servir los que han sido perfeccionados por el Señor para poder hacerlo, ¿sí? Porque quizá alguno de ustedes pueda preguntar, bueno, y este tema del servicio en la iglesia, ¿por qué se dejó casi al final del discipulado? Y hay un propósito en ello, porque muchos podrían pensar que este tema se debería de haber mencionado al comenzar, ¿no? Al hablar de la vida de la iglesia. Pero hermanas, al haber hablado sobre este tema hasta ahora, es por la importancia que tiene que un siervo esté verdaderamente preparado para la obra que Dios le encomienda. Vemos cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿sí? Él se pasó 3 años entrenándoles para el ministerio. O sea, ¿cómo vemos esa enseñanza? ¿Cómo los enseñó? Pues primero les dio conocimiento doctrinal, les hizo muchas correcciones de carácter, les dio ejemplo de todo, los envió poco a poco a desarrollar alguna cosa, ¿sí? Algunas de las actividades que iban a hacer, les tuvo mucha paciencia, se dedicó a formarles en lo que era necesario y hasta que ellos no estuvieron lo suficientemente preparados según Cristo y hasta que ellos no tenían un carácter por el cual se pudieran mantener firmes ante las dificultades que enfrentarían, Jesús no les envió ni les dejó, ¿sí? Muchas veces un creyente nuevo siente mucho deseo de servir inmediatamente, ¿no? Parece que tenemos prisa, parece que nos urgen, ¿verdad?, a involucrarnos. Y quiere ya usar sus dones y dice, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, pero la iglesia ahí siempre debe tener mucho cuidado, ¿verdad?, de dejar pasar un tiempo para que esa persona pueda primero crecer, pueda ser formado en carácter antes de entrar al ministerio. Cuando vamos a pedir un trabajo, por ejemplo, normalmente las cualidades que buscan en nosotros son académicas, laborales, de experiencia, pero no se toma normalmente en cuenta el carácter de la persona. En la iglesia todo es diferente, ¿sí? Porque es Cristo en su palabra quien nos ha dado los requisitos que debemos observar en alguien que desea servir, ¿sí? Esto lo podemos leer en 1 Timoteo 3 del 8 al 13, que habla de los diáconos, ¿sí? Diácono significa siervo. Entonces aquí está hablando de una persona que quiere servir, una persona que va a servir. Y fíjense, también hay requisitos así como con los obispos, ¿no? Con los ancianos, con los pastores. Dice que los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, ¿sí? Si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Estos requisitos tienen que ver con ser primeramente probados, tienen que ver con desarrollar ciertas cualidades importantes en nuestra vida para que la obra no sea vituperada o sea estorbada, ¿sí? Observemos, hermanas, que el servicio en la iglesia conlleva un alto grado de responsabilidad también. Si alguien está sirviendo en la iglesia
recibiendo a la gente, por ejemplo, en la entrada, ¿no? Él va a necesitar mostrar una actitud servicial, ¿sí? Tendrá que ser cortés, amable, tener paciencia, porque va a haber personas que no van a obedecer a lo mejor las instrucciones. Y esto es parte del carácter cristiano, porque esa persona que está ahí en la entrada de la iglesia está representando al Señor. Imagínense que si yo soy una persona nueva en la iglesia ese día, y la primera persona con la que yo me topo es el que abre la puerta, y ella o él me da un mal ejemplo de carácter cristiano, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si alguien va a enseñar o predicar, pues se requiere también que haya conocimiento de la palabra para enseñarla de forma fiel. Eso requiere preparación y requiere tiempo. Así que un servidor sí requerirá un servidor sí va a requerir un conocimiento, un manejo de las escrituras. Todo va a depender de la función que realizaremos. A lo mejor no vas a enseñar, pero sí necesitas un conocimiento de las escrituras, ¿no? Y también vamos a requerir un desarrollo del carácter, ¿no? Para que podamos servir de ejemplo a otros y que las otras personas puedan también imitarnos, ¿sí? Entonces también requiere habilidades. No puedo servir en la alabanza, por ejemplo, si yo no sé tocar un instrumento, si yo no puedo cantar, ¿sí? Quizás lo quiero hacer, ¿sí? Pero voy a requerir primeramente tener esa capacidad, ¿no? Y si no la tengo, pues se me va a decir, hermano, pues no tienes esta capacidad, pero tienes esta otra. Puedes servir a la obra del Señor de esta manera, donde tú seas útil, ¿no? Y a lo mejor sí tengo ese don, pero requiero entrenamiento o requiero mayor preparación, quizá tendré que tomar clases, ¿no? Antes de hacerlo, de manera que de verdad mis dones, mis talentos, mi carácter, mi conocimiento y el manejo de la palabra, todo eso sea congruente, ¿sí? O sea, que coincida, y entonces así podré servir a Dios de una manera que realmente le glorifique, ¿sí? Entonces, una de las razones sobre por qué se está hablando del servicio hasta ahora, ¿verdad? En este discipulado, es porque para que una persona pueda ser un fiel servidor en la iglesia, debe haber establecido antes una vida espiritual firme. Como vimos un poco al inicio de este discipulado, hablamos de esa vida espiritual, de esas disciplinas espirituales, como la lectura de la palabra, como la oración y el ayuno, como el congregarse fielmente, como el ser fieles en ofrendar, ¿sí? Entonces debe haber establecido esa vida espiritual firme, que sea algo habitual en su vida, que sea un siervo primero en su casa, ¿verdad? Con su familia. Hermanos, no hay algo que afecte tanto a la obra como un hermano que es fiel en la iglesia, pero en su casa no mueve ni un dedo, ¿sí? Que no sirve a su familia. Esto es algo terrible, esto afecta a la obra y no debería de ser así. Para que un siervo sea fiel, debió haber crecido en carácter antes, ¿sí? Este discipulado tiene como uno de sus objetivos que aprendamos, que apliquemos todos estos temas que hemos estudiado antes de estar sirviendo en el ministerio, ¿sí? Si alguien no comprende estos principios, puede llegar a afectar la obra, ¿sí? Puede, en vez de edificar con su servicio, puede llegar a ser una piedra de tropiezo en la obra del Señor. Y el que una persona haya estado dispuesta a esperar el tiempo, por ejemplo, para ser discipulada, para ser enseñada, para ser guiada, para ser instruida, entrenada, corregida, muestra que en verdad anhela servir al Señor genuinamente. Al contrario, por ejemplo, alguien que rehúsa todo lo anterior, solo está mostrando que va a ser alguien que va a estorbar la obra, que va a causar dificultades en los ministerios, que va a buscar su propio beneficio al servir y que con su falta de carácter va a acabar afectando a la iglesia del Señor. Y es por eso que en nuestra iglesia se piden algunos requisitos para los hermanos que desean comenzar a servir, ¿sí? Cada ministerio tiene algún tipo de filtro, se podría decir. ¿Para qué? Para cuidar que los hermanos estén realmente preparados para el servicio que desean desarrollar y que puedan enfrentar las luchas que este ministerio va a implicar. En algunos ministerios, nosotros solicitamos que hayan cursado este discipulado. En la iglesia tenemos la norma de que todo el que desea servir sirva primero en el ministerio de decanes, por lo menos por 3 meses o hasta que los coordinadores de este ministerio consideren que ya está el hermano listo para servir en otra área, ¿sí? Si los coordinadores no sienten que esta persona todavía está lista para hacerlo, puede tomar más tiempo.
En algunos ministerios las personas deben tomar un curso de capacitación antes de entrar al ministerio para recibir ese entrenamiento en el área que van a servir, ¿sí? En nuestra iglesia se imparte también el curso de siervos para su gloria, una vez al mes, ¿sí? Para que todos los que somos servidores en la iglesia podamos seguir aprendiendo sobre la manera en que Dios demanda de nosotros que le sirvamos, ¿sí? Este curso realmente es algo fijo, es algo que no termina, no es un curso que tomas y ya sabes ser siervo, porque el ser siervo lleva toda una vida, ¿sí? Entonces, este es un curso que queda completamente abierto para que todos los que somos servidores lo sigamos tomando de manera que sigamos reforzando nuestro servicio en el Señor, ¿sí? Constantemente, porque hay muchos peligros que conlleva el servir y siempre debemos de estar cuidadosos. Ahora podemos considerar cada uno de estos requisitos que les mencionamos como filtros para cuidar que cada servidor realmente esté preparado para la obra a la cual el Señor le ha encomendado. El pastor Miguel Núñez, en su libro precisamente de Siervos para su Gloria, que quienes no lo han leído les recomendamos que lo hagan, lo llama ser antes de hacer. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos de pensar primero al nosotros querer servir. ¿Sí? Tenemos que ser antes que hacer. Y es de lo que hablábamos. Primero tenemos que cuidar si nuestra vida espiritual está bien, si nuestra familia está caminando en el orden de Dios, si nosotros hemos desarrollado un carácter como para estar en el ministerio y realmente hacer lo que el Señor nos demanda. Ahora, hermana, si tú aún no estás sirviendo en algún ministerio en la iglesia, te animamos a que primero, antes de hacerlo, examines si tu vida ha dado este fruto, ¿sí? Que mencionamos ahorita para que te puedas involucrar. Examina en tu vida las disciplinas espirituales, examina en tu vida si realmente son hábitos constantes en ti. Examina si tu casa está en orden, si los roles en tu matrimonio son conforme a lo que el Señor demanda. Examina tu carácter. Por ejemplo, si tú eres alguien que llega tarde a los cultos, ¿sí? Pues primero ordena la puntualidad en tu vida. Si no lo haces antes de involucrarte en el servicio, esto se convertirá en un problema cuando ya estés sirviendo y vas a acabar afectando al ministerio. Analiza, por ejemplo, si tú luchas con la ira, con la envidia, con la murmuración, si tú a lo mejor te gusta buscar reconocimiento en otros, si luchas con la pereza, con entrar en contiendas, ¿sí? Si estas debilidades de carácter están presentes en tu vida, haz un alto, busca a Dios, coméntalas con tu discipuladora y esfuérzate realmente, ¿no? En honrar a Dios a través de hacer estos cambios necesarios antes de entregarte a servir en tu iglesia, en la iglesia. Porque realmente si tú no lo haces, la obra del Señor va a ser afectada a través de tu vida y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos glorificar a través de nuestro servicio al Señor. Cuando consideres entonces que Dios te ha dado dirección para comenzar a servir, acércate al gobierno de la iglesia, manifiesta tu interés en servir, pide a tu discipulador que te ayude a orar para que Dios confirme el área donde tú quieres servir o donde sientes que Dios te quiere usar. Hay ministerios en los que todos los miembros de la iglesia deberíamos estar participando de forma permanente, ¿verdad? Como por ejemplo la intercesión es un ministerio donde todos somos llamados a interceder unos por otros, porque uno de los primeros servicios que nosotros tenemos es interceder por otros. Si tú no puedes hacerlo, entonces ¿cómo vas a servir dando a otros? Si tú no puedes tomar el tiempo para orar por alguien más, ¿sí? Ese es un servicio, el ministerio de intercesión. Este discipulado al cual les hemos animado, que pues hemos recibido nosotros de gracia, ¿verdad? Del Señor, y ahora nosotros también es importante que podamos discipular a otras personas. El evangelismo es algo que nos conlleva toda la iglesia, aún el aseo, ¿sí? de nuestra iglesia. Comienza de esta manera, acércate a servir a edecanes para comenzar tu preparación. Intégrate a tomar el curso de Siervos para su Gloria. Intégrate a un grupo de intercesión durante la semana. Tenemos grupos por Zoom cada día de la semana. Acércate a los coordinadores del Ministerio de Discipulado para que te puedan también asignar un discípulo.
para que tú le lleves su seguimiento, así como ahora alguien te lo ha llevado a ti, ¿no? Comienza a acercarte a los nuevos congregantes, salúdalos, ayúdales a integrarse en la iglesia, ofrece tu ayuda también con el aseo de la iglesia. Y mientras tú vas cubriendo tu tiempo en edecanes, ora al Señor, pídele dirección para que te confirmen cuál ministerio Él considera que serás más útil, ¿sí? Cuando tú hayas cubierto este tiempo de edecanes y desees participar en algo más, acércate al coordinador de ese ministerio, comienza todo el proceso de preparación que ellos te indiquen, ¿sí? No dejes de servir en edecanes si ese es tu deseo. Simplemente, si tú quieres hacer algo más, hazlo, pero hazlo de esta manera ordenada. Hermanas, seamos pacientes. Es el deseo de Dios que le sirvamos, pero que le sirvamos bien, que hayamos sido formadas, que hayamos sido enseñadas antes de llevar a cabo su obra. En Eclesiastés 3:1 vemos, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aprendamos a esperar. Tengamos por seguro que si sabemos esperar, realmente podremos ser de edificación para nuestra iglesia, ¿sí? Ahora bien, si tú, hermana, ya llevas tiempo sirviendo, ¿sí?, en uno o más ministerios, también detente, examina cómo ha sido tu servicio. Detente a meditar sobre tus caminos, como nos dice la palabra. Examina cómo está tu vida espiritual. ¿Estás teniendo comunión con Dios diariamente? ¿Eres ejemplo a los hermanos de ser un fiel congregante, fiel en el estudio de la palabra, fiel en tus tiempos de oración y ayuno, fiel al ofrendar? Examina tu hogar, hermana, ¿sí? El varón debe de ver si está llevando un buen gobierno en su casa, si está pastoreando a su familia, si hay esa armonía en el hogar a causa de que se está practicando un verdadero cristianismo en casa. Las mujeres, si estamos cumpliendo el rol asignado por el Señor de ser ayuda idónea de nuestro esposo, de ser cuidadoras de nuestra casa. Los hijos, estar honrando y obedeciendo a sus padres de la manera en que la palabra se los está pidiendo. Hay que meditar, hermanas, sobre todas estas cosas. Meditemos sobre nuestro carácter, ¿sí? Estamos modelando las cualidades del carácter cristiano en todo mi entorno, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en la iglesia, con mis hermanos, cuando estoy sirviendo en el ministerio. Hermanas, no estamos hablando de esforzarnos para que los demás vean o crean que somos verdaderamente unos buenos servidores, ¿sí? Eso sería hipocresía y eso es solamente cuidar la apariencia. No, hermanas, se trata de ser honestas con Dios y hacer un alto si es necesario, ¿sí? Analiza si en el servicio tienes contiendas, si tienes envidia hacia alguna hermana o hacia algún hermano. Aplica Mateo 18, ¿sí? Vimos Mateo 18 en la disciplina de la iglesia. Para corregir situaciones que has dejado sin confrontación, busca guardar y defender la unidad en la iglesia, ¿sí? No permitas que tus actos afecten la obra de Dios. Quizás estés sirviendo, pero has caído en la monotonía, ¿sí? Sirves quejándote, sirves murmurando, ya no sirves con gozo. Debes también reflexionar en esto. Y hermana, si en medio de este examen tú observas que es necesario detenerte y ordenar tu vida espiritual, tu vida familiar, tu carácter, no dudes en hacerlo, hermana. Dios no quiere que le sirvamos de esta manera. Examinémonos a la luz de los requisitos que vimos en 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Busquemos que nuestro servicio sea honroso para el Señor, como vimos también en 1 Timoteo 3:13, que dice, fíjense, porque los que ejercen bien el diaconado, o sea, el servicio, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si buscamos servir a Dios de esta manera, hermanas, ordenando primero nuestros caminos, seremos verdaderamente útiles en las manos del Señor en lo que Él nos quiera llamar a hacer. Sí, en el Salmo 37:23 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Sí? Si queremos realmente que el Señor afirme nuestros pasos al servirle, hay que buscar que nuestra forma de vivir le agrade. Hermanas, en la palabra tenemos claros ejemplos de hombres que fueron grandemente usados por Dios en la historia bíblica, que vivieron este tiempo de preparación, en ocasiones muy largo, antes de cumplir con la encomienda del Señor, como Moisés pasó 40 años en el desierto y anteriormente le había pasado 40 años en el palacio de Faraón.
En el palacio de Faraón, él fue tratado como un príncipe. Y en el desierto aprendió a pastorear ovejas y a ser humilde, ¿sí? Josué, vemos también cómo él se formó a la sombra de Moisés. Eliseo bajo el liderazgo de Elías. Timoteo fue formado por Pablo. Pablo mismo esperó entre 7 y 10 años para partir de su camino, bueno, del llamado que tuvo en el camino a Damasco, para poder emprender su primer viaje misionero, ¿sí? Entonces, Dios nos llama a servir, pero sí enfatiza mucho en el carácter. Aún en los jóvenes, ¿no? Hace este enfoque. Vemos 1 Timoteo 4:12, que le dice a los jóvenes: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, aún en los jóvenes Dios demanda este carácter. ¿Por qué? Porque puede una persona que ha sido salva y que ha sido rescatada por el Señor, puede mostrar un carácter cristiano, no importa la edad que tenga. Entonces, cuando comenzó a crecer la iglesia primitiva, fue necesario elegir hermanos, por ejemplo, que sirvieran algunas de las tareas que hacían los apóstoles, porque ellos ya tenían mucha carga. Entonces, se requería que hubiera otros hermanos que se quedaran a cargo de estas responsabilidades. Y una de esas tareas fue el servir mesas, ¿sí? Algo que a lo mejor para muchos cristianos va a parecer algo insignificante. Bueno, pues cualquiera podía servir mesas, pero no. El Señor aquí nos muestra que para servir en cualquier situación sí se requieren ciertas cualidades, ¿no? Entonces queremos servir en algo a veces que llame la atención, donde todos nos vean y nos reconozcan, y entonces pensamos que entonces sí estamos sirviendo, ¿sí? Ministerios a veces que tengan que ver con agarrar una escoba para barrer o cambiar pañales, ¿no? Como veíamos antes, pensamos que esos ministerios no son para nosotros, ¿verdad? Porque ya estamos tan preparados que no podríamos nosotros ensuciarnos las manos. Pero aquí vemos que para estos hombres el servir mesas, ¿sí? Había requisitos, era necesario que cubrieran algunas cualidades de carácter para poder hacerlo. Tenían que ser, aquí dice que hombres de buen testimonio, de un buen caminar delante de Dios, llenos del Espíritu y de sabiduría. O sea, cualquier servicio que podamos brindar en la iglesia, hermanas, debe de ser llevado a cabo por creyentes maduros, ¿sí? Creyentes de buen testimonio, con un carácter bien formado. Ningún servidor tampoco va a ser perfecto, ¿sí? Pero si un servidor ha sido ya moldeado por el Señor para estar en ese servicio, entonces va a ser un digno y fiel trabajador para el reino de los cielos. Y cuando seamos servidores, hermanas, que hayamos pasado el tiempo suficiente siendo preparados por Dios, con un carácter cristiano, con nuestra vida espiritual y familiar bajo un orden bíblico, entonces, después de cada servicio, que en su misericordia Dios nos dé la oportunidad de llevar a cabo dentro de su obra, podremos saber que hemos servido al Señor de la mies, porque a Él es a quien servimos. Y que cuando hayamos hecho todo lo que Él nos ha ordenado, podamos decir, como dice Lucas 17:10, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Que no nos jactemos, que no nos sintamos orgullosos de dar tanto, ¿verdad?, a la obra de Dios, porque todos somos necesarios, pero no indispensables, ¿sí? La obra del Señor continúa con nosotros o sin nosotros. Que Dios nos ayude, hermanas, a ser fieles servidoras de Él. Que sepamos esperar sus tiempos para ser de veras de edificación a su obra y que no seamos tropiezo en ella. Que representemos dignamente a nuestro Señor Jesucristo, el gran siervo que nos dio ejemplo de servir y no de ser servidos. Que Dios nos dé la gracia para servirle honrosamente, sabiendo que de Él vamos a recibir recompensa y que no la vamos a recibir de los hombres y que no la queremos buscar de ellos. Entonces les dejamos nuevamente las preguntas que ustedes puedan comentar en su discipulado. He comprendido la importancia y la responsabilidad que es servir al Señor. Creo estar disponible para el servicio que me dé el Señor. Comprendo que sirvo a Jesús al servir a las personas. He evaluado qué dones he recibido del Señor para servirle. Considero que sé servir bajo autoridad. Comprendo la gran responsabilidad que es el servicio y que tendré que rendir cuentas al Señor por la forma en que he servido, sirvo y serviré en su obra.
Estoy consciente de que el servicio traerá batallas que enfrentar, como agotamiento físico, dolor y lágrimas. Busco la aprobación de Dios al servir o la de los hombres. ¿Sí? ¿Soy de los que escojo servir solo en lugares visibles y cómodos? ¿O puedo servir a Dios barriendo, cambiando pañales, sirviendo mesas, etcétera? Si aún no desarrollo algún servicio en la iglesia, considero mi vida espiritual, familiar y mi carácter en un orden bíblico para comenzar a servir. Considero que es el tiempo de Dios para que yo comience a servir. Si soy servidora actualmente, ¿cómo ha sido mi servicio hasta ahora? Considero que pasé el tiempo suficiente en preparación de mi carácter antes de servir. ¿Cubrí mi tiempo de decane satisfactoriamente? ¿Cómo considero mi vida espiritual? O sea, las disciplinas espirituales. Mi vida familiar, ¿cómo la considero? Mi carácter actualmente. ¿Soy un siervo en mi casa antes de serlo en la iglesia? ¿Fui capacitado por el ministerio en el que sirvo antes de comenzar a hacerlo? ¿Participo en el curso de siervos para su gloria? ¿Participo en los ministerios en los que toda la iglesia es importante que sirva, como intercesión, evangelismo, etcétera? Hermanas, nuestra iglesia necesita servidores fieles, disponibles, dispuestos a usar sus dones para el beneficio de la iglesia, dispuestos a servir mesas, a poner sillas o a hacer cualquier trabajo que se requiera, por más cansado que éste sea. Servidores responsables, con un carácter que soporte las luchas que conlleva realmente el ministerio. Servidores que sean ejemplos a otros creyentes del servicio que Dios está esperando de sus hijos. Servidores valientes para detenerse cuando sea el tiempo para ordenar primero su vida espiritual, su vida familiar, su propio carácter. Que Dios realmente nos conceda, hermanas, honrarle con nuestro servicio. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder aprender acerca de tu servicio. Gracias, Dios, porque tú eres quien nos ha puesto ese ejemplo, tú eres nuestro modelo a seguir, aquel que se humilló y que hizo un trabajo servil por amor a nosotros, Señor. Te entregaste y de esa manera nosotros queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos a ver este tema, Señor, como algo muy importante, Señor, para tu iglesia. Y que realmente en nuestros corazones esté el deseo, Dios, de hacer tu voluntad y de servirte dignamente, honrosamente, Señor. Porque queremos que tu nombre sea exaltado, Dios, primeramente en tu iglesia. Y que otros vean, Señor, que el servicio es algo bellísimo, es algo hermoso que tú nos das, pero también es un gran compromiso para quien es llamado, Señor. Ayúdanos a ser parte de tu obra, contribuir a participar en tu obra de una manera que verdaderamente seamos útiles para ti, Señor, y que podamos edificar tu iglesia y que podamos servirnos los unos a los otros, sirviéndote a ti, Señor, sabiendo que tú eres quien en algún momento, Señor, en algún día, cuando estemos ahí contigo y quizá aquí en la tierra, tú nos recompensarás, Señor. De ti esperamos, Señor, que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos servido para ti, Señor, de ti esperamos recompensa, de nadie más, Señor. Guarda nuestros corazones y ayúdanos a ordenar, Señor, primeramente lo que sea necesario para que realmente te podamos dar un servicio digno, Señor, y podamos ser fieles a ti, Padre. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.